año pasado, en noviembre, el 8 de noviembre, para ser más concretos, al salir de la universidad me encuentro con que dos policías vestidos de paisano vienen a entregarme una citación judicial para la Audiencia Nacional. Orgulloso las despliego, ideales por encima del jodido ego, letras combativas, yo a la censura me niego. Muchos y muchas os estaréis preguntando un poco, hostia, ¿qué habrá dicho este chico o estos chicos? ¿Qué habrán hecho? ¿Cuáles son las frases, ¿no?, que han dicho en sus canciones? Porque claro, que te pidan 2 años de cárcel tiene que ser muy fuerte. Hacen falta ideas, hablar en asambleas, hacen falta villanquis como Norcorea. Por opinar contra la monarquía, contra los banqueros, contra los nazis, contra toda esa gente que imposibilita que tengamos un mundo nuevo que es el que buscamos. Esas cosas y más, por actuar en base a lo que dice mi conciencia, por no querer ser un engranaje más. Hemos llegado a un punto en el que una serie de personas en despachos y en tribunales nos está persiguiendo por opinar y en este caso, por expresar nuestras emociones, nuestra rabia, nuestro odio hacia todas las injusticias que están pasando actualmente. Y para quien trabaja, yo por la revolución. Es decir, si no todas las personas podemos acceder en condiciones de igualdad a emitir nuestras opiniones políticas, entonces no hay libertad de expresión. ¡Audiencia! ¡Facha! ¡Audiencia! ¡Facha! ¡Audiencia! Las consecuencias, lo que implica que la Audiencia Nacional esté persiguiendo este tipo de cosas, va mucho más allá. Y las implicaciones reales no solo me afectan a mí, sino que os afectan a todos y todas. Nazis hablan de razaria tan tranquilos, y yo si lo denuncio acabo perseguido. Sean bienvenidos a la unión hipocresía, donde si no tienes un duro eres mercancía. Libertad, cualquier persona detenida o represaliada por opinar, por luchar, por salir a la calle, jugarse el pellejo para conquistar un mundo nuevo, para conquistar derechos.